Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ver un material que a primera vista parece súper simple. Es un extracto de un cuadernillo de mate de secundaria, pero la verdad es que nos pone frente a una de las ironías más elegantes de la ciencia, ¿no? Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es posible que la forma más perfecta, la más simétrica que conocemos, el círculo, esté definida por un número, pues por un número que es inherentemente imperfecto? Digo, uno que no podemos terminar de escribir nunca. Nuestra misión hoy es justo explorar esa tensión. Vamos a usar este documento tan sencillo como un trampolín para entender por qué esta constante no solo está en los pizarrones, sino que gobierna el diseño de todo el mundo físico. Exacto, exacto. Y creo que la pregunta de fondo aquí no es tanto, no es qué es pi, porque eso, bueno, en cierto nivel, pues ya lo sabemos. Claro. La verdadera pregunta que plantea este material, y que es lo interesante, es ¿por qué este número y no otro? Y sobre todo, ¿qué nos dice del universo el hecho de que una regla tan fundamental, tan presente en todo, se base en un valor que es, por definición, inalcanzable? Lo que vamos a ver es cómo este cuadernillo, casi sin querer, nos muestra ese puente entre la matemática ideal, la platónica, la perfecta, y el mundo físico, que pues es desordenado y siempre es una aproximación. Ok, pues entremos en materia. El documento arranca con una definición que es casi un golpe sobre la mesa por lo contundente que es. Dice, y cito, el número que se obtiene al dividir el perímetro de un círculo entre la longitud de su diámetro siempre es el mismo, y a ese número pues se le bautiza como pi, con su símbolo griego pi. El texto nos da la famosa aproximación de 3.1416. Y esa palabra que mencionaste siempre, esa es la clave de Toro. No es una sugerencia, no es a veces, es una ley. Ajá. Lo que está describiendo es una constante fundamental del universo. Podríamos ponerla a la par de otras como, no sé, la constante de gravitación de Newton o la velocidad de la luz. ¡Wow! Es una proporción fija que define la geometría de nuestro espacio. Pi es a los círculos lo que la gravedad es a las manzanas que caen. ¡Qué buena analogía! Es el factor de proporcionalidad que conecta una medida recta, que es el diámetro, con una medida curva, el perímetro. Si el diámetro crece, el perímetro crece en una proporción exacta. Y esa proporción es pi. Siempre. Y para que no quede en pura teoría, el texto nos presenta una tabla. Es como la prueba, ¿no? La evidencia. La evidencia. Nos muestra 4 círculos, con diámetros que van desde los 2 hasta los 50 centímetros. Y la neta es que los números no mienten. En cada uno de los 4 casos, sin una sola excepción, al dividir el perímetro entre el diámetro, el resultado es idéntico, 3.1416. Es una demostración visual muy potente de esa ley universal. ¿Es una demostración? Sí, pero aquí es donde la conversación creo se pone más interesante. Esa tabla es, en sí misma, una versión idealizada del mundo. A ver, ¿cómo? O sea, ¿te refieres a que los números están un poco cocinados o qué? Jaja, sí, un poco. Porque digo, si yo ahora mismo agarro el plato donde cené anoche y lo mido con un hilito y una regla, Ajá. te apuesto lo que quieras a que no me va a salir 3.1416 exacto. No, claro que no. Me saldrá, qué sé yo, 3.1 chance y Quizá 3.2 si el pulso no es muy bueno. 3.2 y me tiembla la mano. Exacto. ¿Eso no le quita un poco la magia al descubrimiento? No, no, al contrario. Yo creo que ahí está la verdadera magia. Tienes toda la razón. Esos perímetros en la tabla fueron calculados usando pi, precisamente para que la división diera un resultado perfecto. Ah, ok. Es un ejercicio didáctico. Es didáctico, exacto. En el mundo real, tu plato tiene imperfecciones microscópicas, el hilo se estira un poquito, tu medición tiene un margen de error. El mundo físico, pues, tiene ruido. Claro. Pero lo increíble es que si hiciéramos esa medición 1000 veces, con 1000 platos distintos, y promediáramos todos los resultados, ese promedio se acercaría cada vez más y más y más al valor teórico de pi. La tabla no muestra la realidad como es, muestra el principio abstracto y perfecto hacia el cual la realidad tiende, inevitablemente. Esa es la gran diferencia entre la matemática y la ingeniería. La matemática te da el 3.141595 infinito. Y la ingeniería te pregunta, ok, muy bonito, ¿y con cuántos decimales construimos el puente para que no se caiga?
Entendido, entendido. Es el ideal platónico contra la ejecución en el mundo real. Y justo hablando de ejecución, el documento nos lleva ahí, a un ejemplo súper concreto. Las ruedas de las bicicletas. Nos explica que la rodada, que pues básicamente es el diámetro de la llanta, cambia si es para un niño o para un adulto. Y nos pone a hacer los cálculos. Y este ejemplo es genial porque justo nos saca de la abstracción y nos mete de lleno en la ingeniería, en lo práctico. A ver, analicemos el caso de la bici para infantes. Tiene una rodada de 12 pulgadas. Ajá. Lo primero pues es convertir eso a centímetros. El texto nos dice que una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces, 12 pulgadas son 30.48 centímetros de diámetro. Ahora, la pregunta práctica. Si esa rueda da una vuelta completa, ¿qué distancia avanza la bicicleta? Pues ahí es donde entra pi. Multiplicamos el diámetro, 30.48 centímetros, por la aproximación que nos dan, que es 3.14, y nos da 95.7 centímetros, casi un metro por cada vuelta de la rueda. Exacto. Pero aquí es donde tenemos que ir un poquito más allá de lo que dice el cuadernillo. Esto no es solo para saber cuánto avanza la bici y ya. Ok. Para un ingeniero que está diseñando esa bicicleta, esta fórmula es la piedra angular de todo. Con ella calcula la velocidad angular, la relación de los engranes, el torque que se necesita en los pedales para moverla con eficiencia. Ah, claro, todo está conectado. En una bicicleta de carreras de alta gama, donde se pelea por milisegundos, la precisión con la que se usa el valor de pi, en los modelos de dinámica de fluidos de resistencia de materiales, es crítica. Una pequeña desviación en el cálculo por usar una aproximación menos precisa podría alterar el diseño de todo el cuadro o de la transmisión Y afectar el rendimiento, claro. y afectar al rendimiento. El número abstracto que vimos en la tabla ahora tiene consecuencias físicas y hasta económicas. No manches, claro. O sea que la elección de cuántos decimales de pi usar depende de si estás diseñando una bici para un niño o un monoplaza de Fórmula 1. Precisamente. Y lo más fascinante es que este mismo principio aplica en escalas radicalmente distintas. La NASA usa esta mismísima relación para calcular la circunferencia de la órbita de un satélite alrededor de la Tierra. ¡Wow! Un biólogo la usa para estimar el área de la superficie de una célula. Un físico de partículas la ve aparecer en las ecuaciones que describen las ondas. El código es el mismo para una llanta, un planeta o una onda subatómica. Eso me recuerda a algo que leí una vez y me voló la cabeza. La idea de que hasta la forma en que serpentean los ríos tiene una relación directa con pi. ¿Qué tan cierto es eso? Porque la neta suena una de esas cosas que se dicen para que las matemáticas parezcan cool, pero que chance y no sean verdad. Pues aunque suene increíble, es sorprendentemente cierto. Hay un concepto que se llama la sinuosidad de un río. ¿Sinuosidad? Sí, que es la división entre la longitud real del cauce, con todas sus curvas, y la distancia en línea recta desde donde nace hasta donde desemboca. Ok, ya. Bueno, pues en los años 90 se hizo un análisis de muchísimos ríos en todo el mundo y se encontró que el promedio de esa sinuosidad es increíblemente muy cercano a pi. No inventes. ¿Y por qué? La explicación es compleja, tiene que ver con dinámica de fluidos y teoría del caos, pero en esencia, un río tiende a curvarse de la forma más eficiente posible para disipar energía. Y esa forma óptima de curvarse en un plano, con el tiempo converge a una proporción que está relacionada con pi. No es una coincidencia, es un principio de optimización de la naturaleza. O sea que la misma constante matemática que un ingeniero usa para diseñar una máquina eficiente, Ajá, la naturaleza la usa para diseñar un río eficiente. Eso sí está a otro nivel. totalmente. Y nos demuestra que no es nuestro número. No es algo que inventamos, es algo que descubrimos. Es una propiedad intrínseca del tejido del espacio-tiempo en el que vivimos. Uf. Y eso nos regresa de vuelta a la gran paradoja con la que empezamos todo esto. La paradoja de que este número que parece ser el código fuente de la geometría del universo es en sí mismo un desastre numérico. El documento lo delata muy sutilmente con una palabra, aproximación. Llama a 3.1416 una aproximación, lo que implica que el valor real es otro, uno que no se puede escribir. Y esa es la cuestión fundamental. Pi es un número irracional y además trascendente. Irracional significa que sus decimales se extienden hasta el infinito sin repetir jamás un patrón.
Ajá. No es como un tercio, que es 0.333, y sabes que siempre va a venir otro 3. Esto es un caos infinito de dígitos. Entiendo. Y trascendente es todavía más extraño. Significa que no puede ser la solución a ninguna ecuación algebraica simple. Es en cierto modo un número que está más allá de nuestras herramientas algebraicas habituales. Pero entonces aquí mi cerebro hace cortocircuito. Si el universo opera con esta regla de forma perfecta para diseñar desde un átomo hasta una galaxia, y esa regla se basa en un número con infinitos decimales, ¿eso significa que el universo está de alguna forma calculando con una precisión infinita a cada instante? Mm, ¿O es más bien una limitación nuestra, de nuestro lenguaje matemático, que no puede capturar una idea que en la naturaleza es simple y perfecta? Esa, amiga mía, es una de las preguntas más profundas de la filosofía de las matemáticas. Y no hay una respuesta única, ¿eh? Una escuela de pensamiento te diría que el círculo perfecto es una abstracción de nuestra mente, y que pi es simplemente la descripción de esa abstracción. Que en el mundo físico, por la naturaleza cuántica de la materia, pues no existe una línea perfectamente continua ni un círculo perfecto. Por lo tanto, el problema de los infinitos decimales es irrelevante. Ok, esa es la visión pragmática. El universo está como pixelado, por así decirlo. Entonces, no necesitamos infinita precisión. Exacto. Pero hay otra visión, una más platónica, que te diría que el universo sí opera con estas leyes perfectas, y que el valor completo e infinito de pi está codificado en la estructura de la realidad. ¡Wow! Que nosotros solo podamos ver, no sé, unos cuantos billones de decimales con nuestras supercomputadoras, es un reflejo de nuestras limitaciones, no de las del universo. Que la realidad en el fondo se construye sobre una base de complejidad infinita. El cuadernillo nos muestra la puerta de entrada a este debate, esa tensión entre un patrón perfecto y el número caótico que lo define. Es increíble. Lo que empezamos viendo como un simple ejercicio de dividir y multiplicar se ha convertido en una discusión sobre la naturaleza misma de la realidad. Es que es increíble cómo un concepto que nos enseñan de memoria en la escuela esconde estas profundidades. Porque las matemáticas no son solo una herramienta para calcular cosas, son un lenguaje para describir patrones. Claro. Y pi es una de las palabras más fundamentales y a la vez misteriosas de ese lenguaje. Este cuadernillo nos permitió ver su gramática básica, la definición, la prueba empírica, la aplicación práctica. Pero la conversación de verdad empieza justo donde el cuadernillo termina. Pues para cerrar, y siguiendo esa idea, me gustaría dejar una reflexión final. El cuadernillo nos muestra que pi conecta el diámetro con el perímetro de un círculo. Pero como ya vimos, también aparece en ríos, en ondas, en probabilidades, parece estar tejido en todas partes. Ujú. Y esto nos lleva a pensar en otras constantes, como el número E, que aparece en el crecimiento biológico y las finanzas, o la proporción áurea que vemos en el arte y la botánica. Quizá la realidad no se base en una sola ley, sino en un conjunto de estas constantes irracionales, trascendentes, que interactúan entre sí. Así que la pregunta para reflexionar es esta. Si pi es solo una de estas verdades infinitas que gobiernan el universo, ¿cuántos otros de estos números, cuántos otros de estos patrones perfectos definidos por un caos infinito, están ahí fuera, escondidos a plena vista en las cosas más simples, esperando a que los descubramos? Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas